Buenas chicas y chicos, ¿cómo van? Eh, bueno, les cuento un poquito. La idea de estos videos es abordar algunos de los temas que estuvimos trabajando o que íbamos a trabajar en las últimas clases, pero hubo poca concurrencia. Agradezco a las chicas y chicos que estuvieron viniendo. Manden mensajito para que podamos organizarnos mejor también. No, pero yo más que nada porque son temas que tienen un nivel de complejidad y que bueno, forman parte del diseño curricular. ¿Sí? Dicho esto, lo primero, ¿no? Quiero abordar como primera cuestión algo que forma parte de nuevo de un tema en general de sexto grado y que está vinculado con el desarrollo de una economía capitalista y de una economía agroexportadora. ¿Sí? Y tiene que ver con cómo la Argentina tuvo un desarrollo económico y cómo, digamos, se instaló una idea de nación y una idea de estructura productiva a nivel nacional. Y acá yo estoy hablando de la noción que impera hasta en la actualidad, en la historia, para explicar cómo funcionaba la economía argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es el modelo agroexportador. Bueno, como primera cuestión, no es que en ese momento la gente decía, bueno, vivimos en el modelo agroexportador, sino que estamos hablando de un modelo conceptual, ¿sí? Una noción que fue utilizada por historiadores y sociólogos para comprender cómo funcionaba la economía argentina hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿sí? Vinculándolo con la noción de progreso y modernización a partir puntualmente de una característica central y que tiene que ver con la exportación de materia prima. ¿Sí? Argentina, a partir de, uno podría decir, es la segunda mitad del siglo XIX y más puntualmente entre 1870 y 1880, Argentina se inserta a nivel global como una economía que exporta materia prima. ¿Sí? Y esto tiene que ver mucho con la expansión del capitalismo, ¿sí? La aparición de este modo de producción que configura de otra manera todas las relaciones sociales. Y bueno, puntualmente, ¿no? Cómo hay países, y esta noción se hace presente acá, cómo hay países que son países que se desarrollaron, países industrializados, países centrales, metropolitanos, estamos hablando de los países europeos, que desarrollaron una economía capitalista, desarrollaron fábricas, desarrollaron, digamos, una capacidad de generar capital y que hacen productos manufacturados, y países que no, países que, digamos, funcionan para proveer a estas naciones capitalistas. Y acá estamos hablando de lo que vendría a ser esta división internacional del trabajo. Y esta división internacional del trabajo implicaba que aquellas naciones que no habían alcanzado este nivel de industrialización, no es que no eran capitalistas, se insertan en el capitalismo como proveedores de materia prima. Acá estamos hablando de, en general, toda Latinoamérica, pero también, como lo vimos en las clases sobre revolución industrial, aquellas colonias africanas o asiáticas que proveían a las potencias, o colonias o parte de, o regiones que se insertan también como productoras de materias primas, por ejemplo, Siria produciendo seda, ¿no? Y vendiéndosela a Francia e Inglaterra. Entonces, acá lo que estamos viendo es que hay una división internacional del trabajo. O sea, el trabajo se divide a nivel internacional, ¿no? Hay naciones dedicadas a tales tipos de actividades y otras naciones dedicadas a otras actividades. Esto, brevemente, lo comento, ya lo trabajamos en la clase anterior, pero como vinieron pocas personas, quería acá profundizar algunas cuestiones. ¿Qué características centrales tiene este modelo agroexportador en Argentina? Bueno, en primera instancia, que hay una enorme inversión extranjera.
capitales ingleses primero y más adelante franceses, norteamericanos y alemanes, pero generalmente ingleses, hacen inversiones importantes para modernizar la estructura productiva, urbanizar, crear caminos. El ejemplo que uno puede ver mejor, más palpablemente, es la llegada del ferrocarril y la construcción de caminos, ¿sí? Esa es en primera instancia, que lo vamos a ver con datos ahora. En segunda instancia, la incorporación de nuevas tierras, y acá recuerden lo que hemos conversado en algún momento sobre dos cuestiones. Primero, la guerra de la Triple Alianza, en la cual Argentina, una recién formada Argentina por otro lado, adquiere algunas tierras en Misiones, en lo que vendría a decir el norte del país, la parte de Formosa, pero la gran incorporación masiva de tierras acá se da con la conquista del desierto y toda, digamos, la conquista de la Patagonia, ¿sí? Que estaba poblada en ese momento, recuerden bien ustedes, por pueblos nativos. Especialmente vamos a hablar acá, por ejemplo, de mapuches y tehuelches, pero bueno, había múltiples pueblos nativos. Un tercer aspecto central de este modelo agroexportador es la inmigración masiva. Esta inmigración masiva, que había una idea, ¿sí? Había una idea de que había que traer inmigrantes europeos para poblar el país. Estos inmigrantes europeos lo que van a hacer, en la lectura de los intelectuales de la época, acá estamos hablando de Sarmiento, de Alberdi, pero de toda la élite en general, es que van a ayudar a construir una Argentina imitando un modelo europeo, y que buscaban puntualmente inmigrantes ingleses, franceses o alemanes, porque tenían cierta capacidad para el trabajo, cierto nivel intelectual, y los veían como un factor del progreso. Es una lástima, porque lo que termina sucediendo es que quienes llegan al país, en su mayoría son migrantes pobres, españoles, italianos y algunos alemanes también. Más adelante vienen sirios. Hay una plétora, hay múltiples grupos étnicos que llegan al país, y no todos eran trabajadores de campo, y no solamente trabajadores de campo, sino que muchos de ellos vinieron con ideas revolucionarias. Por ejemplo, los italianos y españoles estaban embebidos en el anarquismo. Migrantes alemanes tenían todo, digamos, una práctica e ideas socialistas. Entonces, cuando llegan acá, traen también esta cultura obrera, y Argentina, para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, era una nación con, digamos, una efervescencia de ideologías, en donde los trabajadores juegan un rol muy importante y empiezan a aparecer sindicatos o partidos políticos. Esto lo explico un poco más en otro video sobre inmigración masiva. Bueno, un cuarto aspecto de este modelo agroexportador tiene que ver con la producción agrícola y ganadera. Y acá lo que nosotros vamos a observar es que en general tenemos cierta división a nivel interno, ¿sí?, de qué se produce en este país para exportar hacia afuera. ¿A qué país se exporta principalmente? Inglaterra, era el gran cliente. Nosotros vamos a tener que en la pampa húmeda, lo que sería el centro, lo que sería la llanura pampeana, ¿no?, gran parte de Buenos Aires, la pampa, sur de Córdoba, sur de Entre Ríos, vamos a traer lo que es la producción general de granos, ¿sí?, especialmente trigo, y la cría de ganado vacuno, ¿sí?, la cría de ovejas. Todo esto, bueno, se mandaban carnes congeladas hacia Inglaterra para proveer a esa economía tan gigante y monstruosa que demandaba todo el tiempo materia prima, y los granos para alimentar también a aquellos trabajadores, ¿no?, los granos de trigo. Pero por ejemplo, para la Patagonia, para el sur, lo que nosotros vamos a tener es la cría de ovejas, ¿sí? Principalmente, Argentina empieza en un momento a traer ovejas de afuera también para hacer más puras las ovejas, cruzarlas y hacer más puras las ovejas. La lana argentina era de muy baja calidad, pero era muy barata, con lo cual se hacía prendas de bajísimo nivel, pero muy accesibles.
¿sí? Entonces, una vez que se esquilaban las ovejas, se enviaban hacia Inglaterra toda la lana sucia y allí se hacía el producto final. También podrían haber embarques en donde iban todas las ovejas, digamos, sin esquilar incluso, ¿no? Y luego nosotros vamos a tener más para el norte del país producción de determinadas industrias, pero más para el consumo interno. Por ejemplo, Mendoza el vino, ¿sí? El azúcar en Tucumán o Santiago. Esos terratenientes de estas regiones más del noroeste son terratenientes más pobres, en el sentido de que no tienen el mismo nivel de potencia y de riqueza que tiene el terrateniente, por ejemplo, de Argentina, de la Pampa húmeda o de aquellas estancias patagónicas. Y bueno, finalmente este último aspecto del modelo exportador vinculado a las industrias y a las economías, ¿no? Bueno, un poco esto que estamos conversando de las economías a nivel regional y la diversificación de industrias. Esto es algo muy interesante porque Argentina, por más que es un país agroexportador, empiezan a aparecer industrias para el consumo local. Industrias de dulces, industrias de alimentos, un poquito más adelante, para el 14 aproximadamente, y después ya más adelante en el 30, industrias de electrodomésticos, pero todo destinado al consumo interno. Argentina en ese sentido no pensaba exportar tecnología, sino que todo producto manufacturado que se podía realizar aquí era para el consumo del mercado interno. Bueno, acá un poquito en estos mapas vamos a tener cuáles eran, por ejemplo, los límites de la Argentina hacia el 59. Fíjense que estamos hablando de un país que es muy diferente al que actualmente tenemos, y si ustedes incluso chequean, bueno, para el 59 Buenos Aires era un estado separado, ¿sí? La República Argentina tenía capital en Entre Ríos, ¿sí? El presidente era Urquiza. Paraná era la capital y Buenos Aires era el estado de Buenos Aires, ¿no? Y luego nosotros tenemos también que para el 67, ¿sí? Para el 67 nosotros vamos a tener, por ejemplo, los primeros intentos para expandirse por esta zona, ¿sí? Que eran territorios poblados por nativos. Y fíjense que ya los límites están un poquito extendiéndose, ¿sí? Acá empiezan a pensar la intelectualidad argentina en lo importante que sería la extensión del Estado hacia el sur. Acá viene toda una cuestión que es lo que plantea Oscar Oslak en el texto que ustedes tienen para leer, y es que un Estado necesita un territorio para poder, digamos, controlar. Y este territorio y el Estado sin territorialidad no es Estado, ¿sí? Para 1887, si ustedes observan, ya vamos a tener una Argentina muy similar a la que tenemos en la actualidad, ¿sí? Fíjense que hay diferencias mínimas que luego son, digamos, zanjadas a partir de acuerdos diplomáticos. Pero ya había sucedido la conquista del desierto, ¿sí? Nosotros ya acá ya toda la zona patagónica empezó a ser poblada y ocupada por los terratenientes y sus trabajadores y ovejas. Y finalmente, acá quiero que observen en esta imagen cómo fue esa expansión hacia el sur. A partir del 78, ¿sí? Empieza esa expansión de lo que vendría a ser el Estado argentino sobre las tierras patagónicas para, bueno, tomarlas y luego venderlas a muy bajos precios a los terratenientes. Bueno, esto es un videito sobre la conquista del desierto que después lo voy a colgar para que quede, y lo trabajamos un poquito en la última clase sobre si es posible que este videito se pueda trabajar en algún curso, después lo podemos charlar en algún momento.
Esta conquista del desierto arranca aproximadamente en 1878. Básicamente tenía un objetivo central, que era la expansión del territorio y el ensanchamiento de tierras para justamente y principalmente la cría de ganado ovino, es decir, crear ovejas. Lo que va a generar una fiebre del lanar. La lana va a ser uno de los principales activos a fines del siglo XIX en la Argentina, ¿sí? de exportación. Someter a los pueblos nativos incluía también, tenía este otro aspecto, ¿no? Civilizar el país. Gobernar es poblar, decían, y buscaban justamente desterrar el salvajismo y la barbarie. Entonces, esta idea de que el nativo era un enemigo del progreso social está muy vinculado con una idea muy de la época, muy vinculado al positivismo, que es el darwinismo social. La idea de que hay sujetos más evolucionados unos que otros y que a esos sujetos hay que eliminarlos. ¿Por qué? Porque no se adaptarían, son improductivos. Entonces, aniquilar a estos nativos implicaba no solamente tomar las tierras y criar ovejas, sino también hacer progresar al país al eliminar el salvajismo que quedaba, ¿no? Y es muy interesante todo esto porque en realidad no siempre se vio así al nativo. Por ejemplo, durante el periodo rosista, Rosas tenía muy buen vínculo con los líderes tehuelches y mapuches, porque él necesitaba, paréntesis súper random, él necesitaba el pasaje a las salinas pampeanas para obtener sal y poder hacer el chasqui, ¿sí? la carne curada con sal, y venderla hacia afuera, ¿no? Entonces necesitaba de esa tierra, de pasar el límite, y establecía vínculos con los caciques de los indígenas. A cambio de esto, de que les permitían pasar a buscar sal a las salinas, Rosas entregaba bienes de consumo a estos grupos, que si ustedes recuerdan son grupos que viven siempre al borde, ¿no? Son grupos que están siempre en el borde de la subsistencia. Pero bueno, todo esto empieza a cambiar en la década del 70, ¿no? En el 60 no hay modificaciones porque el gran tema de los años 60 primero era la primera presidencia de Mitre y era la guerra de la Triple Alianza. Pero ya con el gobierno de Sarmiento y Avellaneda se retoman los planes de confrontación más directos. Y acá hubo como dos estrategias, ¿no? Para avanzar sobre el límite. La primera estrategia es la que se denomina estrategia defensiva. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es establecer una zanja para evitar lo que son los malones, los ataques de los grupos nativos sobre las ciudades de la frontera. Y establecer cerca de estas zanjas o cerca de la frontera fortines, ¿sí? Acá queda una foto de un mangrullo que quedó en un fortín en Chipoleti. Y el objetivo justamente es que eran avanzadas militares estas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esta zanja? Bueno, que una vez que la malona atacaba, no se llevaba todo lo que iban a saquear. Es decir, el malón es un ataque desorganizado, rápido, hecho por estos grupos nativos, que tenían como gran objetivo el saqueo y rapaz, para poder, recuerden que están en el borde de la subsistencia de estos grupos, y que muchas veces llevaban animales y mujeres, ¿sí? Mujeres blancas que eran utilizadas como para trabajo doméstico. Entonces, esta zanja lo que haría es que si ellos avanza el malón sobre el territorio, pero no pueden llevarse, por ejemplo, animales. Los animales no pueden cruzar esa zanja. Después se recuperaría todo lo que quede adentro de esa zanja, ¿no? De esta manera, lo que intentaba esta estrategia de Valentín Alsina, el ministro de guerra durante el gobierno de Avellaneda, entre 1874 y 1880, era eso, era detener a los malones.
Pero Julio Argentino Roca, ¿sí? Para 1879, luego de la muerte de Alsina, intenta una estrategia ofensiva, que es el avance directo sobre la región donde estaban estos pueblos nativos. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho sobre los malones. No porque sea real, no porque el malón era así, sino porque muestra el miedo que tenía la sociedad argentina contra el indígena y cómo salvajizan, ¿no? Cómo hay toda una construcción de los nativos como salvajes, agresivos, aguerridos. Bueno, incluso acá no sé si se llegan a observar, secuestrando a una mujer blanca toda desnuda, toda una situación muy erotizada por otro lado, ¿no? Violencia erotizada y glorificada. Pero que nos habla un poco de cuál era la idea que se tenía en ese momento de los ataques de los indios y del malón. Este video lo voy a cortar acá, ¿sí? Ahora voy a continuar con otro para hablar un poquito más sobre lo que sería la extensión de este modelo agroexportador y su modernización.